Cuando se cumplen 503 años de la Reforma Protestante, es bueno mirar hacia atrás y darnos cuenta cómo desde el comienzo el Evangelio de Jesucristo nos llamaba a cambiar la forma en que entendemos cómo nos tratamos entre los seres humanos. Aún para esa época, hablar de esclavitud sigue siendo algo normal e incuestionable. Les quiero mostrar cómo a través de los años, no solamente los primeros cristianos, sino las misiones protestantes y también en nuestra sociedad actual, sigue siendo un factor importante volver a evaluar cómo nos tratamos entre nosotros los unos a los otros y cómo el sentido de la opresión y la reivindicación sigue teniendo un valor importante. Respecto de este tema, uno de los mensajes más impactantes que nos deja el ministerio de Jesús lo encontramos en Gálatas 3:27, donde Pablo nos recuerda de que ya no hay mujer ni hombre, ya no hay judío ni griego, todos somos hechos uno en Jesucristo. Es imposible anunciar un principio más radical de igualdad que este. En sus primeros años, la Iglesia estuvo en posición de influenciar a la sociedad y generar cambios. Se empieza a notar la transformación de la vida social gracias al cristianismo. Se condenó la violencia dentro de las cárceles, se empezó a sancionar y finalmente se detuvo las prácticas esclavistas dentro de los circos. Llegaron a influenciar dentro del Imperio Romano al punto de que se generaron leyes gracias a los movimientos cristianos. En la historia, un caso importante es el de los cuáqueros. Sí, exactamente, los mismos de la vena cuáquer. Un grupo de protestantes rebeldes liderados por George Fox, un hombre que una vez, siendo enjuiciado por alborotos en una iglesia, pronunció la frase «Ustedes van a temblar» ante la palabra de Dios. El grupo originalmente era llamado Hijos de Luz y también fue conocido por ser el primer grupo evangélico en donde una mujer predicaba. Dentro de la sociedad europea compartían panfletos y propaganda en pos del cese de la esclavitud, extendiendo su actividad abolicionista fuera de sus comunidades y multiplicando su mensaje en libros, obras de teatro, ensayos, conferencias, marcando pauta en la sociedad. En el caso de nuestro país podemos ver cómo misioneros ingleses protestantes fundaron escuelas de educación indígena en Cautín, Quino, Cholchol y Quepe, además de fundar escuelas dominicales, para así sacar a los niños de las minas de carbón donde trabajaban 14 horas al día. En la actualidad podemos ver ejemplos como los de Estados Unidos, en donde el evangelio puede funcionar para destruir como para construir. La fe fue el argumento de uno de los grupos racistas más impactantes de la historia y al mismo tiempo también fue el fundamento espiritual del movimiento abolicionista de los derechos civiles de Martin Luther King. En una sociedad actual en que la esclavitud es ilegal en nuestro país y gran parte del mundo, no deja de estar presente otra forma de sometimiento y distinción de personas. Casos en los que amenaza, violencia, abuso de poder o engaños priva de la libertad sobre tu cuerpo o sobre tu trabajo. Para la Organización Internacional del Trabajo, la vulnerabilidad económica es la principal causa de la esclavitud moderna. El filósofo cristiano Cornel West menciona: la justicia es la forma en que el amor luce en público, la ternura es la forma en que el amor se siente en privado. Tal vez la esclavitud esté abolida y penalizada, pero la labor del evangelio es incesante. Como dice la palabra, para hacer justicia a los oprimidos, dar pan a los hambrientos. El Señor pone libertad a los cautivos. Dios hará justicia a los oprimidos del pueblo, salvará a los necesitados y quebrantará a quienes los oprimen.